Es un privilegio para nuestra congregación, es un privilegio para todos los que hoy nos hemos reunido aquí. Tener a alguien que ha sido uno de los pilares, uno de los fundamentos de la Iglesia de Dios en México. Esperamos que nos comparta esas vivencias, de esas experiencias tan profundas que llevan en su corazón. En gusto de recibir a nuestro hermano Toribio Landeros. Amén. Paz con vosotros también. Todos sus lugares, por favor. Sino que Dios ha hecho la obra. Como dice el comentario de esta lección, Dios pudo haber escogido alguna eminencia para hacer su obra, pero imagínense las personas que escogió. El hermano Cuco Ojeda era un pobre carpintero, aunque era propietario de alguna parte aquí de Topo Chico, pero instructivamente, digamos, de instrucción no la tenía. Jesús de Reyes era un soldador, de esos que andan soldando los trastos que se quedan por allí, y tenía la costumbre de, para empezar su trabajo, se escupía una mano y luego otra, y decía así, para empezar su trabajo. Pero fue uno de los predicadores que cuando comenzaba a predicar le hacían igual la flecha y que se hacía para comenzar a trabajar. Y luego decía, en los tiempos anticuados. Bueno, era natural, eran personas sin instrucción. Luego entramos nosotros, podríamos decir la segunda generación, si no igual, yo creo un poco peor, porque mi instrucción escasamente llegó al 4º año. Digo escasamente porque no saqué el certificado. Con esa instrucción, a la edad de 21 años, fui llamado al Evangelio por el hermano Antonio González, que no estaba en comunión ni con un grupo ni con otro, porque había 2 grupos. El hermano Franco estaba aquí en la calle Arteaga, y los hermanos Ojeda con unas 2 o 3 familias y su familia aquí en la calle de Basolo. De todas maneras, yo tuve algunas objeciones. Cuando me habló él, este hermano Antonio, le digo, yo tengo 2 problemas. El primero, yo he manchado mi juventud en el pecado. Y dice, no es un problema, ¿no? Su pecado ya está pagado. Eso a mí me emocionó y todavía me emociona. Gracias a Dios pasó ese momento. ¿Cuál es el otro? Les voy a decir por qué tenía yo ese otro punto. Yo quería saber quién había formado la iglesia y qué nombre le había puesto. ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿Quién la formó y qué nombre le puso? Dice él, la Biblia tiene la contestación a cada pregunta y mucho más. Bueno,
La razón por qué le pregunté yo eso fue esto. En 1941, lo que denominó la Semana Santa, mi abuela, una persona muy católica, me ruega que vaya yo al ejercicio de los jóvenes. Y me ruegan porque yo no me paraba en la iglesia, yo nunca estuve de acuerdo con la iglesia romana. Sin embargo, como ella me rogó, le dije que sí iba y fui. Entonces el obispo estaba hablando sobre que la iglesia o los miembros de la iglesia romana habían ya degenerado su credo, porque como dicen los protestantes, que adoran la piedra, que adoran el yeso, que adoran, y iban dos amigos míos y que yo les discutía eso, digo que hablan, sí, porque estaba censurando eso. Cuando salimos de aquel servicio que le nombran Semana Santa, yo salí diferente. Si el obispo dijo que los protestantes tenían razón, pues hay que buscar los protestantes. Digo, bueno, pero ¿quiénes son los protestantes? ¿A poco no saben? Creían que yo era protestante porque yo les discutía eso. Yo no conocía la Biblia ni por las pastas. Entonces, le digo, habrá muchas mentiras, pero no muchas verdades. Desde la Semana Santa en adelante, yo compré la historia de la civilización, traté de instruirme un poco y encuentro que existían muchas mentiras. Pero luego, en julio de 1941, empecé a visitar la iglesia adventista. Ahí conocí que la Biblia era la palabra de Dios. Pero era ya el último mes del año 41, o sea, era diciembre, y se preparaban para celebrar el nacimiento de Cristo, la Navidad. Pero yo digo, pues si vengo de allá, pues ¿qué iba a caer donde mismo? Pero de todas maneras, fue cuando yo me empezó a visitar un adventista y le planteé esa pregunta. Yo quiero saber, quiero ahorrarle tiempo, quiero saber quién formó la primera iglesia, dónde la formó y qué nombre le puso. Aquel hombre ya no volvió. Bueno, tiempo en que me encontré, yo vivía en la casa con mis abuelitos, mi madre y mis hermanos, y encontramos una casa en la calle de Álvarez, entre Purcell y Obregón. Digo, estaba pues soñada la casa, nada más que nadie la ocupaba porque tenía 4 montones de cera. Mi madre aprovechó esos montones de cera para revertirlos, no sé cómo lo hizo, pero abrillantó toda la casa, la encerró. El vecino era el señor Antonio González, un carpintero muy competente. Este hombre, como bien venida, me invitó a una merienda. Para esto hicieron enchiladas. Y a mí no me interesaban las enchiladas, me interesaba la plática. Y estaba yo tan atento en la plática. Él estaba a mi lado derecho
Y yo así, con toda la atención, le pusieron un plato lleno así de enchiladas. Como eran muchas, se dijo que eran para los dos, yo pensé. Y yo estaba con atención, pero no sé por qué me enderecé así, y acá estaba mi plato. Es decir, estaba yo comiendo ya de las enchiladas de él. Bueno, comencé ya con vergüenzas. Pero aquel hombre no estaba de comunión con la iglesia. Tenía problemas familiares con el pastor Manuel Franco, y por eso no se reunía aquí con ellos. Y nunca me dijo a mí que existía la iglesia de Dios. Entonces él me invitó a Monterrey y estuve yendo el 42 a Monterrey, y allá fui bautizado en la punta de la loma. Ya vine bautizado aquí y me encontré al hermano Román R. Sainz. Era, según nosotros en ese tiempo, era uno de los 12 de la iglesia. Para esto yo tenía ya ciertos problemas familiares y me quejo yo con él, pues que yo no asistía a ninguna parte. Ya era yo miembro de la iglesia, pero no conocía yo la iglesia. Entonces me dijo, ¿de que dónde está? Porque este Román Erzán me bautizó a mí, que me bautizó en Monterrey. Entonces ya él me dice, yo estoy en la iglesia. ¿Y cómo que estoy en la iglesia? Pues si yo no sabía que existía la iglesia aquí. Bueno, ya me informé pues que existía una reunión de la iglesia de Dios allí en la calle de Arteaga, y busqué la manera de asistir, pero como había problemas familiares, el hermano Franco creyó que yo era una espía de parte de Antonio González, porque no se querían. Todo lo contrario de la doctrina de la iglesia de Dios, se aborrecían. A mí no me interesaban sus problemas, a mí me interesaba la iglesia. Busqué la manera de asistir. Llegaba yo, pasa a vosotros. Nadie me contestaba, porque yo andaba espiándolos. De todas maneras, a los pocos días ya se me hizo pesado, me dije yo, interrumpí la escuela sabática, y ya les dije que yo vengo buscando a Dios, vengo buscando la iglesia, no vengo a que me salude. Es más, no me gusta que me salude. Y así ya empezó amistad, y se transcurre ya los días y empiezan los problemas. Citan al pastor a una gran convocación en Guadalajara. Le dice, pero no hay dinero, pues ¿con qué voy? Era la solución que daba Franco, porque no había dinero. Saben que no había ni tesorería, porque el dinero que daban eran muy espléndidos. El que daba 5 centavos de ofrenda era ya una gran persona, pero su ofrenda era 2 centavos o 1 centavo. Creo hasta le compusieron un poema al centavo, relacionándolo con 100 pesos, o no sé cómo. Bueno, de todas maneras, yo me involucré ya cuando oí yo que faltaban, que no tenía con qué ir. Dije, no, usted va, yo voy a pagar la mitad de sus gastos al hermano Franco para que vaya a la gran convocación.
Entonces el hermano José de García, que ya era yerno de Franco, puso la otra mitad y nos llevamos a Franco al concilio, pero nos pegamos con él. Yo pagaba la mitad hasta porque para llevarle los revisos, ocupaba una, pues páguele para llevar sus felices. Bueno, de todas maneras, el hermano Tomás Zaragoza, un ministro muy viejo, y otros muy celosos de la obra, como a mí me concedieron estar en la reunión de ministros, eran 40 ministros, yo estaba allí en la convocación como asistente, y venían, oiga, ¿usted es ministro? No, yo no soy nada. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Pregúntele al hermano Campos, porque el hermano Campos dijo, usted aquí se queda. Así que, contra la opinión de algunos ministros, tuve que estar en torno al concilio allí. Vi una cosa media rara en el concilio. Tal vez ustedes también encuentren algo raro en mí. Le piden al hermano Campos que diga algunas experiencias, y aquel hombre, en vez de hablar, empezó a llorar. Yo no entendí por qué. Yo creo que ahora todos los ministros sí me comprenden, porque a pesar de que entregan su vida a la iglesia, muchos hermanos son ingratos. El hermano Román R. Sainz los censuraban porque traía calcetines rotos. Porque él vivía vendiendo boletos, ¿cómo se llama? Billetes de la lotería. De eso vivía el hermano Román. Bueno, así fue en los primeros tiempos, pero ya regresé del concilio, ya era diácono. ¿Quién sabe qué quería decir? Bueno, yo ya como diácono, ¿qué tengo que hacer? No, pues que tiene que barrer y que tiene que hacer que yo tenía que barrer el templo. No me gustó. Y de todas maneras, pronto, ya como diácono, ya sentí cierta responsabilidad y me empecé a involucrar en el ministerio. Como diácono, el hermano José de García, ya como ministro, y Franco tuvimos que echarlo a un lado, hacerlo a un lado, porque su lenguaje no era muy agradable. Y ya no queríamos pasar muchas vergüenzas. De todas maneras, empezamos a agarrar la obra, a poner nosotros enfrente. El hermano José como pastor de la iglesia, y hermano, ahora vaya usted de ramadero allá el sábado, o vaya a la sierra, o vaya, y abrimos la obra en Concepción del Oro. Pues vaya a Concepción del Oro, luego Nochebuena, el hermano Vicente Salas, y así. Tuve que involucrarme atendiendo la obra de operar. Y gracias a Dios que aunque tuve muchos problemas, pero todos me formaron. Visitando Allende, Coahuila, yo creo que el hermano Álvaro se acuerda de los Torres. No sé si lo conocen. Sí. Eran los que teníamos allí como representando la obra
porque visitábamos a los papás del hermano Álvaro. Todavía el hermano Álvaro era un jovencito. No sé cuántos años tendría en los años 50, pero era muy joven. Allí empecé a visitar. Ya cuando me involucré en el ministerio, yo no sé, buscaban el sábado, que les mostraban el sábado. Al grado que oí después en Estados Unidos a don Ned Ávila, a un ministro de la iglesia, decir que los ministros de México presentábamos el sábado en lugar de a Cristo. Pero ellos no sabían el problema. Éramos citados para demostrar que el sábado estaba vigente. Allí el hermano Chanito, el hermano ¿cómo se llama? Dije, este hermano me llevó a una visita. Y luego de allí tenía una plática con un ministro pentecostés, pero el ministro pentecostés no estaba muy preparado, así es que pronto pude controlar. Pero luego de allí me lleva con una ministra, una poquita, ¿me conoces? Y luego, no sé cómo se llama, hermana Coquita, otra ministra. No, pues estaban igual. En eso estábamos platicando, ya había controlado yo el asunto, cuando llega un ministro con un reluciente portafolio. Estaba jovenzón el hombre, pero llega y se sienta casi me da la espalda y no dice nada. Ya pienso yo, ¿ahora qué hago yo con esto? Bueno, dije, pues dejé pasar un rato a ver si hablaba, pero no hablaba nada. Entonces le digo, perdón, señor, creo que usted es ministro de alguna secta. No le gustó que dijera secta. Y me mostró su disgusto. Y dice, y al fin dice, yo soy de la iglesia de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. Pero como yo iba a pelear, éramos muy agresivos nosotros. Casi no íbamos a predicar el evangelio, íbamos a pelear. Entonces aquel hombre, cuando dice, le digo, ¿y qué día guardan ustedes para alabar al Señor? Dice, pues el domingo. Bueno, ¿y con qué pretexto guardan ustedes el domingo? Dice, en la resurrección del Señor. Y dije, es un tema que me gustaría entender porque yo no lo entiendo. Explíquenos. Pues dice, no vengo preparado, no estaba preparado para tratar de que le dije, usted no es de Cristo, usted es del Papa, porque Cristo volvió el sábado. Y yo empecé ya a platicarle y aunque era un estudiante que ya iba a salir, no tuvo mucho argumento. De todas maneras, se despide, como decía el hermano Álvaro hace rato. Ya al despedirse, le dice, yo soy recibido en la iglesia, en el instituto de la iglesia de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. ¿Y usted? Pues yo pensaba en la escuela sabática, era la verdad, porque si yo hablaba era lo que había aprendido aquí en Saltillo. Y así, hermanos, fui caminando y viendo que a veces sí podía. Encontré allí al hermano Carrillo, un ministro viejito, allí
el modelo donde se reunían los que pertenecían de la iglesia ahí de Ariete, iban ahí a Morelos. Me mandaron a una Santa Cena porque creo que no celebraron la Santa Cena debidamente. No, lo que hacía él es que en el lavatorio de los pies, él lavaba los pies a los hombres y a las mujeres. Y pues tuve que decirle que no estaba correcto. Y bueno, siempre cooperando con el propósito de corregir las cosas. Pero yo creo que necesitaba yo mucho tiempo porque caminé atendiendo la obra de afuera, para todos lados de aquí de Saltillo. Una ocasión, y bueno, les platico esto porque eso es una de las cosas más dolorosas. Una ocasión me dice el hermano José de García: vamos a la sierra. Claro, vamos. Dice, pero no almuerce para ir al Chorro, o sea, que ya está a 20 kilómetros de aquí, para comernos unas costillas asadas, unas costillas de cabra. Oiga, pues me gustó la idea y no desayuné. Y me presenté en ayuno ahí al camión, pero el camión estaba descompuesto. Salía a las 10 y no apareció el camión. Al fin llega a las 12 del día el camión y ya nos fuimos. Pero apenas llegó ahí a la Aurora, no a la Aurora, a las fábricas que están allí cerca de Arriega. Se descompuso otra vez. ¿Quién sabe qué le hizo? Volvió a trabajar. Y al pasar por el Chorro dice, ya voy muy retardado, no me puedo bajar. Así es que no hubo costillas. El ayuno llega más de la 1 de la tarde. Pues le seguimos adelante, ahí cerca de Casa Blanca, cerca del hermano Marianito, por allí tronó otra vez el camión y ya ahí nos dejaron. Ahí estuvimos hasta como a las 5 de la tarde, pero todavía no hay uno. A ver, pasa un camión y nos lleva y nos acerca a los niños. Ahí cerca de los niños porque iba al Tunal. Y ahí cerca de los niños nos deja, cargamos a pie y vamos caminando por los barbechos a llegar a los niños donde nos esperaban con unos burros flojos para la vida. De todas maneras llegamos como a las 7 de la noche ahí a los niños, buscando a ver si había comprar algo, todo cerrado. Pues ni modo, pues vámonos. Ahí vamos arriando los burros, casi a ventones. Llegamos como a la 1 de la mañana allá a las Boquillas, en la sierra, decimos nosotros la sierra. Ya a la 1 de la mañana, yo había cenado el viernes en la noche, más bien el jueves en la noche había ido cenado, y el viernes ya medianoche y el ayuno. Al fin, ahí estamos esperando, ¿no? Dice el hermano José, un par de huevos rancheros pues sí, lo que sea. Pero dio las 7, dio las 8 y nadie. Pues, ¿qué pasó? No, hermano, sabe que no les sabíamos hablar porque estamos en ayuno. Pues había que aguantar, digamos, yo felicito al ministerio de la Iglesia de Dios porque no solamente
tienen las cosas materiales, sino que tienen todas las cosas a su alcance. El hermano Arroyo aquí creo yo que todos ustedes lo apoyan en su obra. A Álvaro, a todos los ministros, la iglesia ahorita nos está apoyando. Gracias a Dios. Y ahora libremente pueden hacer la obra de Dios. No andar como nosotros, en burro o caminos viejos. No, ahora, gracias a Dios, nuestros ministros vienen en el avión. Pues está bueno. Gracias a Dios, aquí pueden hacer mejor la obra de Dios. Pero ahora, no solamente eso, sino que están instruidos. Ahora ellos van a la escuela, y no a la escuela primaria, sino que son profesionistas, gracias a Dios. Yo espero que ustedes comprendan esto y sigan orando al Señor para que nuestros ministros se superen. Lo que a mí toca, yo ya terminé. Yo ya no puedo ni hablar. No sé por qué no se me ha cerrado ahora la garganta, pero a mí se me cierra y ya no puedo hablar. Dios los bendiga y sigan ustedes como el tema de hoy, buscando hacer las buenas obras. Amén.